Bueno compañeros, yo les voy a hablar de la naturaleza jurídica del derecho a la salud. Primero decir que el derecho a la salud se encuentra entre los derechos económicos, sociales y culturales y está amparado bajo nuestra Constitución Política de Colombia. Bueno, la salud, al ser un derecho prestacional, esto tiene incidencia directa del Estado, pues este es el que tiene que generar los recursos y de una forma adecuada y consecuente para que el derecho no solo se quede en palabras, sino que también se vea reflejado en acciones. Bueno, este derecho ha generado debate. Por un lado, tenemos partidos políticos doctrinales, los cuales cuestionan este derecho como un derecho exigible y dicen que tiene que ser de realización progresiva, a tiempo, y quienes toman las decisiones son los entes políticos de decisión. Por el otro lado, tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la DESC, los cuales dicen que esto no es así, que este derecho tiene obligaciones inmediatas. Bueno, algunos países se han escudado en esta progresividad para tener una inacción en la realización del derecho a la salud, por lo cual la DESC, mediante la resolución número 14 relativa al goce o disfrute del más alto nivel de salud, esto coloca este derecho como un derecho humano fundamental, amparado para todas las personas y sin distinción. Y el Estado es el que debe asegurar que este derecho, pues, o que todas las personas puedan gozar de este derecho, de los servicios médicos y los servicios de salud, rechazando totalmente la discriminación. Buenas, a mí me correspondió hablar sobre el marco normativo internacional de la salud. Empezamos diciendo que el marco normativo es donde se encuentran todos los pactos que se han realizado, nacional e internacionalmente en cuanto a lo que tiene que ver a la salud. Bueno, ya entrándonos en el tema, la salud es un bien que todas las personas debemos tenerlo. Es un bien que todas las personas debemos tenerlo sin excepción alguna. Tiene que ser de la más alta calidad, de la más alta exigencia para cada una de las personas en las cuales lo habitamos. Dentro de estos pactos podemos encontrar la Declaración de Derechos Humanos, que es proteger explícitamente a cada una de las personas las cuales habitamos en los diferentes países. También podemos encontrar el Pacto Internacional de Civiles y Políticos, el cual encontramos en el artículo 7, que dispone que nadie será sometido a torturas o penas, ni penas o tratos crueles inhumanados. El Pacto Internacional de Económico, Social y Cultural, que esto entra en vigor en Colombia desde 1968 con el artículo 12, el cual contiene un desarrollo más amplio de derecho internacionales de los derechos humanos sobre los derechos a la salud. En el artículo 2 encontramos los estados patentes en el presente pacto recomiendan el derecho a todas las personas disfrute del más alto nivel de la salud. También podemos encontrar que entre las medidas qué medidas deberán adoptar los estados para el pacto al fin de la efectividad de los derechos de estas figuras. Buenas tardes compañeros y profesora presentes en esta clase síncrona el día de hoy. Mi nombre es Wilson Daniel Rodríguez y a continuación les voy a presentar los contenidos del derecho a la salud y las obligaciones de los estados. Primero voy a partir de los contenidos. Hay 4 grandes contenidos que se deben respetar y se deben cumplir para que el derecho a la salud marche de la mejor manera posible. El primero de ellos es la disponibilidad. Consiste esencialmente en que exista oferta suficiente de servicios e infraestructura asociados al goce del derecho a la salud. Es decir, que debemos tener el número suficiente de establecimientos, bienes y servicios de salud, como por ejemplo una red hospitalaria apropiada, unos medicamentos apropiados, unos aparatos apropiados, etcétera, etcétera. El segundo de ellos es accesibilidad. Consiste en que las personas no tengan obstáculos para acceder al derecho, lo que se expresa en el acceso efectivo a los establecimientos, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna. El mejor ejemplo es este, que porque él es blanco y no pertenece a minorías como él, se le está brindando una mejor calidad
de salud. Y ahí estaríamos entrando en una discriminación y en una violación del derecho a la salud. El tercero de los contenidos es la aceptabilidad. Está vinculada no solo a la calidad que deben tener las prestaciones suministradas, sino a la conformidad de las condiciones de realización del derecho con el contexto y a su relación con otros derechos. Es decir, se debe respetar las culturas, se debe respetar las minorías, los pueblos y las comunidades. Y adicional a eso, se debe de respetar el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos. Yo debo aceptar lo que se me va a hacer a mí, si no, se nos estaría también discriminando y violando el derecho a la salud. El cuarto y último es la calidad. Esta implica que además de ser aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados desde un punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Esto quiere decir que se nos debe brindar un personal médico apropiado y que sea capaz de enfrentar las enfermedades y las necesidades que los ciudadanos tenemos. El otro tema es las obligaciones de los estados. Las obligaciones de los estados se pueden sintetizar en, primero, la de no discriminar. Segundo, la obligación de adoptar inmediatamente medidas. Y tercero, la obligación de asegurar un contenido mínimo. Y como último, la prohibición de retroceso. Además y adicional a ello, el Estado también tiene obligaciones jurídicas específicas, al igual que en relación con los demás derechos. Y este es respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. Y para finalizar, la última obligación es el de proporcionar y capacitar adecuadamente al personal del servicio de salud. Gracias. Compañeros, muy buenas tardes. Siguiendo con el documento, en el numeral 1.5 vamos a remitirnos específicamente a la normatividad nacional y sus breves consideraciones sobre la recepción constitucional del derecho a la salud. Antes de la Constitución de 1991, el derecho a la salud era bastante no tan estructurado como ahora. Digamos que no tenía un claro reconocimiento constitucional a pesar de los avances indudables que en materia de derechos sociales significaron la reforma de 1936 y la ratificación del Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Pero cuando surge en nuestra Constitución de 1991, esa concepción cambia, pues el Estado colombiano debe garantizar la efectividad de los derechos y los principios consagrados en la misma, y dentro de ese marco se encuentra el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. Entonces se hace una incorporación vigorosa de los derechos sociales en general y del derecho a la salud en particular. El artículo 44 de la Constitución, por ejemplo, consagra el derecho fundamental a la salud de los niños, y por ahí se entiende incorporado en la protección a la vejez del artículo 46. Luego el artículo 48 establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio. Y el artículo 49 establece que la atención de la salud y el saneamiento son servicios públicos a cargo del Estado. ¿Qué pasa con estos artículos? La Corte Constitucional le ha dado bastante interpretación y es así como se ha estructurado el derecho a la salud de una manera más aplicada, más práctica a las condiciones sociales, económicas de los ciudadanos, de las personas. Tenemos en cuenta que Colombia tiene también dentro de la Constitución lo que son los tratados internacionales que entran a ser parte del ordenamiento jurídico colombiano,
y esos tratados internacionales Colombia los ha ratificado. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador tienen un rasgo constitucional. Por lo tanto, el legislador y los aplicadores de derecho en rama judicial tienen que tener también en cuenta, aparte de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Colombia. Todo esto, el desarrollo que ha tenido la salud normativamente hablando, ha sido en gran medida por vía jurisprudencial, teniendo en cuenta la cantidad de tutelas que en Colombia se presentan a diario reclamando la protección al derecho de la salud. Es así como la historia en la que nos vamos a enfocar es la siguiente. Un paciente de la EPS Medimás que venía sufriendo episodios de un diagnóstico llamado tinnitus y vértigo no podía acceder a los servicios de su EPS en especialidad y fue incapacitado por más de 6 meses, pidiendo un diagnóstico para retornar nuevamente a su trabajo. Por vía de tutela se logró que le autoricen las citas especializadas y se le otorgue el tratamiento de recuperación de fonoaudiología para que una vez remitido y evaluado por un médico ocupacional pueda retornar a sus labores. Entonces, en conclusión, en Colombia el derecho a la salud se ha desarrollado más que todo por vía jurisprudencial, por la Corte Constitucional, que ha desarrollado el derecho de una forma más práctica y específicamente asentada en la realidad colombiana, teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud es un sistema bastante problemático, en el cual confluyen problemas de corrupción, de desorganización administrativa y de burocracia. La hiperactividad del derecho a la salud y la flexibilidad en la configuración del sistema de salud. El derecho a la salud, en su dimensión internacional y su incorporación constitucional, implica en el Estado colombiano el cumplimiento de una serie de estándares básicos para que se logre la plena realización de este derecho humano. Ante esto, el legislador posee la libertad de desarrollar un sistema de salud en donde sus prestaciones de seguridad social y salud actúen bajo los estándares básicos proclamados en los derechos constitucionales y los derechos humanos, que son explicados por instancias internacionales como el Comité d'Aix o el Relator del Derecho a la Salud y la Jurisprudencia Constitucional. Para esto se hace el llamado a los términos. El primer término nos habla de que la salud no se reduce simplemente a una atención básica, pues el gobierno debe incluir un sistema de salud mucho más íntegro en donde se dé tratamiento también a los factores subyacentes, por lo que se requiere de políticas públicas para que se logre el objetivo del derecho a la salud. El segundo término nos habla de que el sistema de salud debe respetar los principios básicos depositados en los derechos humanos, por lo que debe favorecer en sus instancias a las poblaciones vulneradas y discriminadas. El tercer término nos habla de que el desarrollo del derecho humano debe contar con información de indicadores y metas. Todo esto con el fin de fundamentar lo establecido en el tercer término. El cuarto término nos habla de que el Estado debe promover sistemas de financiación adecuados y equitativos, esto con el fin de satisfacer el derecho a la salud íntegro y progresivo. En conclusión, por lo tanto, el sistema de la salud implicado debe cumplir con todos los estándares básicos y los requerimientos asequibles para toda la población colombiana.